6:54 de la mañana, el Servicio Nacional de Migración y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral informaron los detalles con respecto a la decisión de otorgar un permiso temporal para extranjeros en Panamá. ¿En qué consiste? Pues es la razón por la cual hoy se encuentra con nosotros María Isabel Saravia, subdirectora de Migración. Subdirectora, muchísimas gracias por estar aquí desde muy temprano para hablar al país de la necesidad de tomar en cuenta esta normativa migratoria. Y quiero empezar por allí. Gracias por estar con nosotros. ¿Por qué? ¿Qué situación puntual obliga a Panamá a tomar una decisión como esta? Muchísimas gracias por la oportunidad. Es necesario salir a aclarar al país. Estas son medidas tipo amnistía que siempre se han tomado en Panamá, históricamente en los años 80, en los años 90. A diferencia de un crisol de razas, esta medida no es permanente en el tiempo, como se mantuvo crisol de razas, que provocó una obvia invitación a que las personas ingresaran y se mantuvieran irregulares por un periodo de tiempo. Esto generó incluso medidas que las mismas personas se sentían con derecho a ingresar al país solo por tener $500 para esperar el tiempo, cuando se sabía que un turista no puede hacer turismo con $500 en este país, mucho menos por un periodo de 6 meses, que no es lo que manda la ley. En ese sentido, nosotros hemos levantado información, hemos cruzado cifras, y esto es el resultado de una labor interinstitucional coordinada de la mano con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y con la Dirección General de Ingresos, para las personas que ya están inmersas en nuestro país, que ya tienen aquí un cierto nivel de arraigo y que no cuentan y no han contado con un proceso migratorio. Esas personas, nosotros calculamos que superan las 200.000 personas migrantes irregulares en el país. Importante aclarar, irregular porque pasó un puesto de control fronterizo regularmente, o bien y ha expirado el tiempo de su estadía, o bien porque vulneró este paso. Ahora bien, hablemos de la situación. Ustedes hablan de 200.000 personas en Panamá irregulares. ¿Es el cálculo que ustedes tienen en base a que a quienes entraron por el Darién? No. Este cálculo es solamente en base y es una proyección en orden al saldo migratorio, como se le llama técnicamente, que son la diferencia entre entradas y salidas y un porcentaje que se calcula que pudo haber salido, y esto basado en cálculos y proyecciones internacionales del país de forma irregular. Esto arroja este saldo. Es algo sumamente preocupante porque estamos hablando de personas que, sea como sea, se encuentran laborando, se encuentran atendiendo en los centros de salud, se encuentran en el Meduca, en nuestras escuelas, se encuentran disfrutando de subsidios, y a diferencia de programas anteriores, a través de este permiso temporal de protección, lo que busca el gobierno nacional es el aporte y la contribución tipo contribuyente también al Tesoro Nacional, también al depósito de repatriación, que son sumas que todas las personas extranjeras regulares y que se encuentran dentro de un proceso formal pagan al erario público como un derecho para poder mantener su estancia regular, así además cumpliendo con otros requisitos. Aparte, es una obligación del Estado, y para que una migración sea ordenada, regular, segura y humana, tiene que estar sujeta a los controles de seguridad. Nosotros tenemos la obligación como Estado de brindar a panameños y a extranjeros la seguridad de que quien está en el país no represente un peligro. Ahora bien, en Centroamérica se han ido tomando decisiones similares, y Estados Unidos ha sostenido algunas reuniones de coordinación y se ha dicho que esta es una crisis migratoria que no se puede resolver individualmente. ¿Esta decisión de Panamá es una decisión individual o forma parte del conjunto de acciones que se están tomando en toda la región? Esta es una medida individual. Sin embargo, tenemos que estar y tener mucha claridad en el hecho que todo lo que son políticas migratorias de los países de origen, tránsito, destino y retorno confluyen entre sí. No solamente Centroamérica, podemos hablar, por ejemplo, de Colombia, podemos hablar, por ejemplo, de Chile y de otros países que han tomado este tipo de medidas. Y quiero que reflexionemos un poquito en el contexto.
nosotros nos encontramos en la mayor crisis migratoria de la historia, donde solamente el año pasado aproximadamente el 4% de la población mundial estaba migrando por causas ajenas a su voluntad. No estamos ante una situación inédita y la mayor tasa de crecimiento de esta migración es América Latina. ¿Podemos repasar, licenciada, con las cifras oficiales que ustedes manejan, cuántos han cruzado Panamá, han logrado seguir su camino a Estados Unidos en estos últimos, al menos la administración que a ustedes les ha correspondido? Mira, es lamentable, es muy sufrido. Ustedes que conocen el terreno, lo conversábamos. No es una ruta, Darién no es una ruta. Darién es un parque nacional protegido y así reconocido por la UNESCO también como biosfera, parte de la biosfera mundial. 223.000 personas, superando las 223.000 personas este año, han transitado a través de pasos irregulares asistidos desde otras latitudes. Y aquí tengo que exaltar la labor del Senafront porque me llena de orgullo que cuando estas personas ven a uno de las personas que conforman el pie de fuerza de Senafront se sienten seguros, a diferencia de la asistencia del crimen organizado transnacional y de los coyotes, que son los que se aprovechan de su vulnerabilidad aplicando medidas que son, y no es que emulan, son crimen organizado y son modalidades de tráfico y trata de personas. O sea, hasta este momento 223.000 personas. Este año solamente nosotros tenemos cifras inéditas, es una cifra inédita. El año pasado pasaron 248.000, solamente 2021, 2022 y lo que va del 2023 ha superado el total de los últimos 11 años en cruzos irregulares. Bueno, y reitero entonces la otra cifra que los lleva a ustedes a tomar esa medida, que se calcula que más de 200.000 personas se pudiesen encontrar en este momento dentro del país, no están visibilizadas, licenciada, y es un problema que tenemos que afrontar. ¿Cómo responden ustedes como gobierno a la reacción de muchos panameños que han dicho, pero es que no hay trabajo ni para nosotros? Ahorita estamos con una de nuestras unidades móviles en un punto donde ha crecido abruptamente la informalidad y muchas de esas personas son extranjeros irregulares. O sea, ¿qué se está haciendo para no empeorar la situación? Usted me decía fuera de cámara, pero es que están aquí y algo tenemos que hacer, pero ¿qué plan hay justamente para balancear esto con las 200.000 personas que se pudiesen oficializar aquí versus las necesidades de empleo que tenemos en el país? También te agradezco la pregunta. Mucho se ha salido a señalar de que no se está tomando en cuenta no solamente al panameño, sino la mano de obra local ya arraigada y regular. Sin embargo, nosotros tenemos que alzar la mano e indicar. Se trata de personas, nuevamente, quien llegó en el mes de junio, en el mes de abril, en el mes de enero, quien llegó hace un año, antes de entrada la promulgación de este decreto, no puede aplicar. Se trata de personas que ya están y mientras se mantengan invisibles, lo que van a provocar es una obvia competencia desleal entre trabajadores y entre empresas inescrupulosas. Aquí, y también debo decirlo y exalto también la labor del Ministerio Público, nos encontramos ante casos de trata laboral de personas que no saben que tienen derecho a un salario mínimo y que no se atreven y no son visibles. O sea, tenemos en este momento gente explotada. Sí, y que de igual forma esa población hace que me vulneren los derechos a mí como panameña, porque yo prefiero inescrupulosamente, y no son la mayoría de los empresarios y no son todos. Y dicho sea de paso, dependiendo del nivel y la condición de trabajo, puede ser emulado con esclavitud. Y eso se trata de, valga la redundancia, trata laboral. Mientras esas personas no estén visibles y no podamos saber dónde están, quiénes son, no podemos exigir a un patrono, por ejemplo, el pago de las cuotas laborales patronales. Este es un tema que le corresponde más al Mitradel. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esos irregulares tienen ya hijos panameños? A lo mejor hay gente que tiene 2, no solamente el año que ustedes están pidiendo en este momento, sino que tienen 2, 3, 4 años y ya tienen familia aquí en Panamá. Hay mucho desconocimiento, de hecho, debo decirlo. Nosotros tenemos una ley migratoria que alberga más de 80 categorías. Sin embargo, tal vez, y es un mea culpa como Estado, no hemos sabido transmitirlo. Ahora, no estamos hablando de personas
que deciden migrar para hacer una inversión, ni mucho menos. Estamos hablando que una persona que tiene hijos en Panamá tiene derechos para con el niño y obligaciones también nosotros como Estado con eso. Con eso te quiero decir que estos 2 años que se otorgan, que es un solo proceso único y que no puede ser prorrogado, es para que estas personas salgan de ese estado vulnerable y de forma regular puedan hacer un cambio de estatus a la categoría. Eso le iba a preguntar, que le ¿qué corresponda. pasa después que se cumplen estos 2 años? Antes de que se cumplan, deben haber migrado a una categoría migratoria formal. Y sí, aprovecho la oportunidad para decir, nosotros, este gobierno no se ha caracterizado por una persecución en contra de la población vulnerable. Creo que las imágenes y las historias hablan por sí solas. Lo que sí hemos reforzado es la aplicación de la ley, el combate a la delincuencia y sobre todo priorizando la deportación y la expulsión de sujetos peligrosos. Ahora bien, yo creo que ha quedado evidenciado que Panamá ha hecho más de lo posible por atender esta crisis migratoria que impacta a miles de personas que atraviesan por esta difícil situación y que estamos conscientes que detrás de esta crisis hay crimen organizado, hay negociados. Ayer comentaba con Icar que a usted y precisamente a la directora de Migración las conocimos como activistas de derechos humanos y derechos de las personas migrantes dentro del Colegio Nacional de Abogados. Hoy les ha tocado la tarea de dirigir migración en medio de una crisis histórica en el país. Y ustedes cuestionaban permanentemente el crisol de razas y el negociado que había detrás. Negociados que incluso obligaron a las autoridades a investigar. ¿Qué responde usted a las advertencias de que esta decisión coincide con el último año, con un pasado de verdad que da pesar recordar que aquí se ha lucrado con las necesidades de los migrantes irregulares? ¿Qué responde usted a esas advertencias de que esa historia no se puede repetir y que no se convierta en un negociado para recaudar fondos para el Estado y para los abogados que empiezan a tramitar, incluso a decirle a los migrantes irregulares que hay que pagar por un cupo en migración porque esas denuncias ya nos están llegando, licenciada? Mira, nuevamente agradecida por la pregunta. Nosotros nos reiteramos en estar en contra del crisol de razas y de cualquier tipo de proceso que se mantenga en el tiempo y que de paso no llevó nunca a formalizar realmente a estas personas. Y de hecho, las investigaciones sobre expedientes de esta categoría o mal llamada categoría en su momento aún continúan en algunos casos. Nosotros hacemos un llamado a la transparencia, nosotros hacemos un llamado a las personas migrantes y a quien no lo sea, pero que tenga conocimiento de un posible delito, a denunciar. No solamente a denunciar ante el Servicio Nacional de Migración, sino también ante las autoridades competentes, porque estamos comprometidos en ese sentido. Y si bien es cierto, mucho se ha hablado de la contribución que no solamente existe en este decreto, existen decretos, por ejemplo, en el 235 del 2021, una contribución mayor al Ministerio de la Presidencia e igualmente al Servicio Nacional de Migración. De hecho, con este decreto se reduce la contribución que se hace, pero también en este decreto y repartido de diferentes formas, hay aportes que no existían antes, que también es otra crítica del crisol, al Tesoro Nacional como obligaciones tributarias y también para el Fondo de Repatriación del Servicio Nacional de Migración. Repasemos, licenciada, las normas que acompañan este decreto que inició a regir a partir de ayer. ¿Cómo es el proceso y el costo que tiene para todos aquellos que quieran aprovechar esta oportunidad? Mira, el trámite es un poco distinto. Lo que sí te puedo decir es que ya la página de las citas de forma transparente está abierta. Ya se iniciaron estas citas a dar el día de ayer de forma totalmente transparente. Reiteramos la página, es www.migracion.gov.pa. Ahí van a ver un link que les va a trasladar directamente a las solicitudes. Es importante indicarles
que igualmente todas estas personas van a estar sometidas como tiene que ser a una verificación de alertas y de todo lo demás. Asimismo, mucho se ha hablado de la declaración jurada de antecedentes, pero sobre todo en el caso del Darién, se debe, y queremos transmitir también a la comunidad que existe este registro desde las comunidades receptoras, o sea que nosotros tenemos la constancia de estas personas cuando ingresaron al país. Licenciada, muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes. Cualquier otra información que quieran compartir, un tema tan importante como este, por supuesto, las puertas del noticiero están abiertas. Gracias. Gracias y bienvenida siempre. Además que